Buenas ¿Usted? tardes con todos. Usted, Sí, sí. buenas tardes con todos. Vale, vale. Vamos a dar inicio a la sustentación de tesis para optar el título profesional de licenciado en filosofía. La tesis es Tales un recorrido del amor al heroísmo por parte de el bachiller Joseph Max Espíritu Ventosía. Tiene unos 20-25 minutos para exponer las principales ideas y después damos paso a la intervención del jurado. Gracias. Vale. Buenas tardes, profesores. Bueno, como ya anunció el profesor Dante Dávila, la tesis tiene por título Tales un recorrido de Eros a Eros, es decir, un recorrido del amor al heroísmo. Y bueno, esta tesis, como verán, parte del siguiente marco teórico. En los estudios que uno hace, ¿no?, de la filosofía antigua, la filosofía presocrática, siempre hay un marco desde el cual se empieza, usualmente es el marco aristotélico, ¿no?, el marco canónico, pero actualmente hay investigaciones que están cada vez más horadando ese tipo de interpretación y presentando los nuevos aspectos de los antiguos filósofos griegos. ¿Sí? Entonces, bajo ese nuevo paradigma que se crea, surge esta tesis que trata de ver a Tales no desde un aspecto cientificista, ¿no?, sino más bien de una concepción más amplia. Entonces, el problema que queremos resolver aquí es el siguiente, ¿no?, como lo pueden leer. ¿Qué criterios podemos tomar para adentrarnos en una posible interpretación de la figura de Tales y que además nos ayude a comprender otros aspectos de su sabiduría? ¿Y esto por qué? Porque anteriormente, es decir, en la interpretación canónica clásica, se dejan de lado muchos otros aspectos de los filósofos presocráticos y especialmente de Tales. Y la respuesta que brindamos es la siguiente, ¿no? Un criterio válido para iniciar un amplio estudio, y esta es la palabra amplio, acá es la palabra protagonista, acerca de la compleja figura de Tales, está en una interpretación histórica y lingüística del sentido primario del término filosofía. Bueno, bajo esta perspectiva tenemos tres objetivos. El primero es analizar desde qué tipo de amor partimos y qué entendemos por sabiduría. Posteriormente queremos incorporar la actividad indagadora de Milesio al esquema planteado, estudiándolo desde una mirada cósmica, no solamente interna, sino también externa. Eso lo veremos en el desarrollo de la tesis, a qué me refiero con el cosmos interno y externo. Y finalmente queremos evaluar a grandes rasgos, siempre a grandes rasgos, la recepción y las repercusiones que ha tenido Tales en la historia y la perspectiva heroica de Milesio en relación con los temas ligados a su quehacer. Bueno, entonces cada capítulo que viene a continuación, que ustedes pueden ver en pantalla, responde, ¿sí?, a cada objetivo de la tesis. Por eso tenemos tres capítulos. El primero es el amor y la sabiduría. ¿Qué pretendemos aquí? Pues presentar al amante y a la amada, y aquí acuñamos un neologismo, erosofía, que lo explicaremos más adelante. Luego vamos a ver a Tales dentro de los cosmos por los cuales él se desarrolló, y acá nuestro objetivo es, bueno, conocer tanto interior como exteriormente al amante, ¿no? Y acá el principal resultado que podemos resaltar es este del Togídor. Y esto ya vamos a aclararlo a continuación. Y por último, vamos a hablar de la herencia y el héroe, ¿no? Y creo que esta es la parte quizás más novedosa de presentar a Tales como un héroe. Y bueno, vamos a reflexionar sobre qué significa eso y qué importancia tiene en el plano filosófico. Bueno, entonces empecemos, ¿sí? El primer capítulo es el amor y la sabiduría. A ver, cuando empezamos a estudiar filosofía, todos los aquí presentes seguramente han tenido la misma experiencia propia, ¿no?, de empezar con la etimología de la palabra o qué significa filosofía, y lo divide en dos, ¿no?, filos y sofía, y se dice, ¿no?, filos es amor y sofía es sabiduría, entonces filosofía es el amor de la sabiduría, y posteriormente ya se pasa a decir, bueno, pero esto de acá puede significar muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a definir qué es la filosofía según Aristóteles, según Tomás de Aquino, según Wittgenstein, según varios filósofos, ¿no? Y eso, ¿qué hace notar? Que pues se tiene como que presupuesto, como que es algo obvio, ¿no? ¿Qué es el amor y qué es la sabiduría? Bueno, yo parto cuestionando eso. Primero, el amor dentro de nuestro idioma, ¿no?, y no solamente el español, es un término equívoco. Es un término equívoco. ¿A qué me refiero con eso? Que uno puede decir que ama, no sé, ama a su país, como ama a su pareja, ama a sus padres, ama a sus amigos. Sí, es un término universal, no definible y obvio. ¿Sí? Esto lo tomo de Heidegger cuando él describe también el tema del ser. Pero hay algo más. El amor es un tema invasivo, porque
netamente nos va a preguntarnos, nos va a enfrentarnos con ese tema, ¿no? O sea, nosotros, ¿cómo nos relacionamos como personas con el amor? Y eso quizás dentro de la academia no está bien visto. Bueno, entonces el primer problema es el amor, ¿no? ¿Cómo entendemos el amor? Y la segunda parte es la sabiduría. Bueno, en la sabiduría ya hay un poco más de consentimiento en mayoría, ¿no? Que quiere decir, bueno, la sabiduría sí es algo importante, ¿no? Y la valoramos por eso. Bueno, pero igual, más adelante vamos a ver a qué nos referimos con sabiduría. Bueno, entonces empecemos con el amor, ¿sí? El amor en griego he podido encontrar hasta 4 definiciones, hasta 4 formas de enunciar amor. El primero es eros, como ven ahí, el segundo es philos, el tercero es ágape y el último es storge. Y de todos ellos, el más primitivo, el más primigenio, el primario, es el amor tipo eros. ¿Y qué designa un amor tipo eros? Dentro de los conceptos que podemos encontrar, ¿sí? Designa atención, dinamismo y apertura. Haciendo un recorrido dentro de la literatura griega, y empezando con Homero, este eros significa o da esa idea de deseo o impulso, ¿sí? Esto lo podemos ver, por ejemplo, y se recordarán aquí los presentes, cuando Zeus está con Hera, ¿no? Y él dice, nunca hasta ahora ha tenido tanto deseo por una mujer, una mortal, ¿no? Y para decir eso, enuncia eros. O también en las últimas partes de esta oda, ¿no? Que es la Ilíada también, en la cual está Príamo, y también diciendo yo voy a llorar frente a Aquiles, ¿no? Que ha matado a mi hijo, y para decir que tiene esas ganas, ese deseo de llorar, también usa Eros. Entonces en Homero se puede entender Eros como deseo de impulso. Pero más adelante, el otro poeta, Hesiodo, ¿sí? Él ya dentro de su teogonía nos presenta 2 tipos de Eros. Un Eros, el cual inicia todo, es el Eros primordial, es un Eros pletórico, es un Eros sobreabundante, es un Eros que se crea al inicio, es un Eros creador al inicio de las cosas, está al mismo comienzo, y posteriormente hay otro Eros, pero es un Eros ya juvenil, es un Eros ya, como dice acá, menesteroso, es un Eros que necesita de la unión. Mientras el primero es lo pletórico, es lo uno que da lo múltiple, el segundo ya siente esa lejanía, ¿no? del origen y trata de unirse. Y por último, ya yendo a una época un poco más tardía, tenemos a este señor que se llama Esquines, ¿no? Y él habla de 2 tipos de eros, uno con hibris y otro sin hibris. Bueno, estos estudios lo tomamos de parte de Dover, de Bernal y de Galván, ¿no? Cada uno de ellos tiene un estudio sobre los eros, el amor en la antigüedad griega. Bueno, dejemos ahí por ahora ese término. Ahora vayamos a Filos. Filos es un amor más civilizado, si queremos decirlo de una manera. Tiene que ver más con la amistad, con la filía, ¿sí? Luego tenemos ágape, ¿sí? Y que este término, bueno, tiene bastante fortuna en el cristianismo, ¿no? Y es entendido como un amor espiritual. Un amor espiritual. En cambio, en Grecia es como entendido solamente como satisfacción. Y por último tenemos Storge, quizás este no es tan conocido, pero es una muestra de cariño en el tiempo. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con estos términos? Bueno, tomando los estudios de Campbell, en este libro que se llama El poder del mito, él identifica a Eros como algo impersonal. ¿Sí? Y acá ven cada definición, ¿verdad? Filos, en cambio, es algo personal, agape, impersonal y Storge personal. ¿A qué se refiere con que es impersonal o personal? Bueno, en el sentido de que hay reciprocidad, ¿sí? El sentido de Filos es personal porque es recíproco. Yo tengo un amigo y el amigo me tiene a mí, pero en cambio en el Eros no. O sea, yo puedo amar a algo, pero ese algo que es objeto de mi deseo no necesariamente tiene que amarme a mí. En ese sentido nos referimos a esta terminología. Bueno, teniendo en cuenta esto, ahora sí pasamos a nuestro neologismo que es necesario, creemos nosotros, que es la erosofía, ¿sí? Y la erosofía, ¿cuál es su novedad? Bueno, no solamente está en sustituir filos por eros, sino que también en mencionar que este amor por la sabiduría primigenio, pletórico, lo entendemos como un amor pleno, ¿sí? Como un amor pleno, como un amor tipo eros, como un amor que tiene dentro de sí tensión, dinamismo, que tiene apertura. Bueno, por eso el sentido de la Sofía es eso, ¿no? Es un amor desde la sobreabundancia, es un deseo biológico también, espiritual y también legítimo, ¿no? Tomando acá a Esquines. Ahora, entonces la pregunta sería, ¿y por qué entonces en la literatura y también en la historia de la filosofía se ha definido como filosofía y no como erosofía o erotosofía?
Bueno, un motivo de ello lo tenemos en Platón, ¿sí? En el banquete, en estas líneas, en la cual él dice, ¿no? Erota filósofo eina, ¿sí? Eros es filósofo. Así que Platón, para Platón, el eros y el filos no hay mucha diferencia, ¿no? No hay mucha diferencia, entonces se puede tomar como que eros y filos y no hay ningún problema. Bueno, pero nosotros, tratando de otra vez tomar esta palabra primigenia, entendemos una distinción, ¿verdad? Entre la erosofía y su posterior erósofo y la filosofía y el erósofo. ¿Y cuál es esa distinción primaria? Bueno, que en el término erosofía, el discurso, es decir, el logos de quien lo practica, está totalmente de acuerdo con el modo de vida que tiene. Hay una relación totalmente unitaria al respecto. En cambio, en la filosofía, esto puede deslindarse. ¿Sí? El discurso puede ir por un lado y la manera en cómo esta persona entiende su discurso puede ir en otro. Entonces, por eso también hacemos esta aclaración. ¿Sí? Bueno, las anticipaciones ya lo veremos a continuación, ¿verdad? ¿Qué significa esto de eros, erotao, eiro? ¿Sí? Ahora vamos con la sabiduría. Ya entendimos qué es el amor, cómo entiendo el amor, ahora la sabiduría, ¿no? La sabiduría, pues, es un término a precisar. ¿Y por qué es tan valiosa la sabiduría? Bueno, en el siglo VI, en la época de los sabios, de los heptasophoi, esta sabiduría fue valorada por su utilidad, porque era útil. ¿Y por quién era útil? Era útil para las polis, era útil para toda la Grecia en conjunto, porque esta sabiduría, reflejada en estos 7 sabios, permitió que esta comunidad pueda salir adelante, como se dice, ¿no? Recordemos que en esta época del siglo VI eran cambios, hubieron muchos cambios en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo eje, y bueno, se necesitó pues de un criterio, ¿no? De un criterio, de una epinoia, como dice acá, de una inteligencia práctica de estos 7 sabios que vienen de distintas partes de Grecia, incluso uno se dice que no es griego, es extranjero, y con con esta sabiduría ellos pudieron más adelante, ¿no? O según sus preceptos, guiar a su comunidad. Y algo más, un dato quizás un poco curioso, es que ¿por qué se llaman 7 sabios, ¿no? O los heptasophoi? Bueno, el 7 es un número que está ligado a Apolo, está ligado netamente a Apolo. Entonces, y aparte también, como vemos, más como veremos, ¿no? Los 7 sabios siempre están con una relación con el oráculo. Así que hay un fondo religioso al final, un fondo religioso de por qué son 7. Bueno, luego para explicar a los 7 sabios, tomamos a Aristóteles en su Acerca de la Filosofía y vemos que hay muchas formas de entender la sabiduría, ¿no? Y el recorrido que vemos es de algo muy concreto, desde solucionar problemas prácticos hasta algo abstracto, como es solucionar pues, problemas ya metafísicos. Ahora, adentrarnos en los 7 sabios, encontramos 3 puntos importantes, ¿no? Que su vida práctica, es decir, la de todos ellos, hay una coherencia con esa inmanente, una coherencia letal, por así decirlo. Encontramos que ellos también son fraternos, es decir, entre ellos se intercambian cartas, entre ellos discuten sin necesidad de uno creerse que está por encima del otro, ¿no? Y son muy humildes también. Es así, por eso que sus sentencias, que vienen a continuación, pueden ser atribuidas a uno u otro y no puede haber problemas con eso, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, la medida es lo mejor, y uno dice, eso lo dijo Tales, pero también lo puede haber hecho Solón o Vías o Pítaco, y no hay problema. ¿Por qué? Porque todos comparten una misma mística, que es esta de la sabiduría, que es esencialmente política, ¿no? Las sentencias de los sabios, que han sido recogidas, bueno, en las recientes versiones, ¿no? De este señor Laximos, ¿no? Y anteriormente, Merilsi Gans, se caracterizan por ser breves, cadentes y profundas. Es decir, son cortas, con una brevedad, ¿sí? Para que uno pueda memorizarlas, tienen cadencia, o sea, tienen un ritmo, son poéticas, y tienen profundidad porque te confrontan con una ética de la sabiduría. Y por último, yo reconozco también en ellos un aspecto tónico. ¿Qué significa un aspecto tónico? Bueno, esto lo tomo de Engels, ¿no? Que es uno que ha estudiado los 7 sabios. Él dice que la sabiduría de los sabios, de esos 7 sabios, es una sabiduría que viene de la tierra, es una sabiduría agrícola. O sea, es una sabiduría que se entiende en el proceso de la vivencia, no es una sabiduría que viene de la tierra misma. ¿Sí? Ahora, ya que hemos estudiado a grandes rasgos lo que es el amor de la sabiduría, vayamos a Sofía, ¿no? ¿Qué es Sofía? Que se traduce como sabiduría. Bueno, este es un tema amplísimo, la verdad. Yo he tenido que revisar unos cuantos textos nada más porque es un tema enorme. Y todos los textos siempre nos han llevado a la mujer, a ella, ¿no? A la madre tierra, a la Pachamama. La Sofía como un referente
trascendental, por así decirlo, ya viene desde muy antiguo, ¿sí? Desde el ámbito prehistórico y también desde el ámbito histórico. Y bueno, actualmente también, ¿no? Si uno quisiera pensar en la tierra, siempre va a pensarlo como una mujer, no como un hombre, es decir, como una madre, ¿no? Y en la antigüedad, en la época prehistórica, también se le reconocía a la mujer por eso, porque ella tenía esa cualidad de dar vida, esa cualidad de ella engendrar, ¿no? Y ese era un misterio enorme, ¿no? Bueno, dentro de la mitología y religión, en las distintas religiones del Mediterráneo tenemos también la figura de Sofía, pues como diosas que están siempre dando el alimento a los hombres, ¿sí? Dando el alimento. Y siempre están relacionadas al inicio en la etapa agrícola. Y esto nos lleva a una actitud trágica. ¿Por qué? Porque el hombre antiguo ve que una planta, ¿no? Un vegetal le da alimento, ¿sí? Pero también tiene una semilla, tiene un grano, y ese grano tiene que enterrarse, es decir, la planta tiene que morir para nacer de nuevo. Entonces ahí la lógica es, si quiero más vida, entonces tiene que haber más muerte. Bueno, en fin. Y por último, la mujer, como Sofía, también nos revela el misterio de la unidad, ¿no? De la unidad. Bueno, dentro de las interpretaciones que hacen, por ejemplo, Marija Gimbutas, ¿no? En el lenguaje de la diosa, o esta investigadora alemana Schaub, que tiene un libro que se llama Sofía, Aspectos de lo Divino Femenino, ellas entienden a Sofía, ¿no? La primera es una arqueomitóloga, entiende como la primera representación que hace el hombre, ¿sí? De su realidad. Y bueno, esto es algo común que todos podemos verlo, ¿no? Todos tenemos madre, todos hemos nacido de una mujer. Y nuestro primer acercamiento, como ven acá en la figura, es con la mujer, ¿no? Es ella la que nos da de lactar, es ella la que nos cría. Bueno, entonces cuando el hombre busca referencias para el mundo, su primera referencia va a ser siempre la mujer, ¿sí? Va a ser siempre la mujer. Ahora, dentro de las interpretaciones que se hacen tanto del mito como de la filosofía, la mujer se entiende también como unidad. ¿Por qué como unidad? Porque en ella se puede ver, ¿no? Una complejidad y también no un deseo de mandar como es en el hombre, ¿no? Sino también ella tiene ese deseo de acoger las cosas, ¿no? Bueno, Max, disculpa, ya van a ir 20 minutos y ya. todavía no entras al tema 2 sobre Tales y el capítulo 3 sobre el R. Sí, sí, Te sí. pediría que te concentres, ¿ya? Sí, justo voy ahí. Gracias, profesor Ante. Ahora vamos al tema de Tales. Bueno, ya viendo los temas, ahora vamos a Tales, ¿sí? Tales y el cosmos interno. Bueno, a ver, ¿para qué ha sido todo este preámbulo? Para hablar sobre Tales. Ya. Tales. ¿Cómo tenemos a Tales en primer orden? Bueno, entendemos primero desde la parte más profunda que uno puede investigar sobre los filósofos griegos, y para eso nos vamos a lo que es la mística, ¿no? Entendiendo mística, como dice acá, como un ser humano que requiere complementarse con el misterio de lo existente, ¿no? Entonces tenemos a Tales como un animal místico. Y bueno, ¿y por qué animal místico? Bueno, eso lo tomamos de Colli, de Kingsley, ¿verdad? Que ellos identifican que en los inicios de la filosofía hubo un fenómeno dionisiaco, ¿verdad? Este fenómeno dionisiaco dio paso a esta interioridad. Pero también está en la parte política, así que también no podemos decir que solamente sea un sabio místico, sino también político. Y como tiene esas dos tendencias, pues entonces su lenguaje va a ser simbólico, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la primera referencia que tenemos de Tales nosotros en filosofía? Es que él habla del agua. Pero los filólogos que se han pasado el tiempo estudiando él dicen que quizás deberíamos empezar con el tema de la Sige. ¿Y qué es la Sige? Bueno, la Sige para Tales, según Rhodes, es inmortal, pero no porque el alma en sí sea inmortal, sino porque la fisis lo es. Es decir, el tema de la Sige nos lleva al tema de la naturaleza. Y tenemos esta conocidísima frase, ¿no? De todo está lleno de dioses, el panta plereteion, que ahora lo entendemos, entendiendo a esta completud de este panta como un physeis, ¿sí? Es decir, todo está lleno de dioses, lo entendemos como que la naturaleza está llena de dioses. Bueno, y acá respecto hay una parte muy interesante que he encontrado en el Fausto de Goethe, específicamente en la segunda parte del Fausto, en estos versos, ¿sí? En la cual Goethe hace que Tales participe junto al homúnculos, ¿sí? Para que este hombre probeta pueda tener vida. ¿Y eso ¿a qué nos dice? ¿No? Pues que tanto en la alquimia, ¿sí? Como en la interpretación que se hace de ella, pues esta faceta de ver a la CG dentro de la fisis es una manera de entender a una naturaleza vivificadora, a que solamente la naturaleza, así como la mujer, da vida y nada más, ¿sí? No es el hombre con su técnica.
Bueno, ahora sí tenemos la otra parte que es Algidor, ¿sí? Acá también hay algo interesante que decir, pues uno siempre ha querido entender por qué habla del agua, ¿no? Bueno, hay muchas respuestas. Tenemos a Bernabé y Burker, por ejemplo, que dicen que esas son influencias que vienen de Egipto, que vienen de la tradición misma, ¿no? Pero también tenemos una tradición naturalista como Aristóteles, como Cole y Nietzsche, o Racine mismo, que dicen, no, es que la naturaleza de las mismas cosas es el agua, ¿no? Incluso hablan del agua como una metáfora de unión. Ahora, nosotros, ¿por qué nos decantamos? Bueno, nos decantamos por elegir un plano que incorpore ambos, y esto también lo vemos otra vez más en Goethe, ¿no? Que él habla desde la ciencia moderna, la alquimia y la mitología, y él entiende a Tales y al agua, y nosotros también así como tránsitos, es decir, como mediadores entre la materialidad y la fantasía, ¿sí? Ellos son puentes. Bueno, ahora respecto, nosotros cómo entendemos al Togídor, bueno, lo entendemos como, y acá otro neologismo más, como lo hídrico. ¿Y por qué decimos lo hídrico y no el agua? Pues porque simplemente abogamos, porque al mencionar esta palabra, ¿sí? Pensemos no tanto en términos abstractos de que esto es agua, sino también en términos conceptuales, ¿no? Como posiblemente lo puedo haber entendido Tales. Ahora, acá tenemos pues la parte quizás más conocida de él, ¿no? Que es la parte de su investigación de la naturaleza. Acá tenemos el eclipse, acá tenemos un video de cómo pudo haber sido el eclipse incluso, que se dio el 28 de mayo del 585. Y bueno, este eclipse, ¿qué nos dice de él? Pues que él está descubriendo un orden natural en las cosas. Si cuando él habla del eclipse no hace referencia a ningún dios, no hace referencia a ninguna divinidad que lo genere, como si los poetas, ¿sí? Pero eso tampoco quiere decir que él esté en contra de la religión. Bueno, este eclipse pues tuvo mucha fama, ¿no? Le dio mucha fama al señor Tales. Bueno, la primera referencia que tenemos del eclipse está en Herodoto, ¿sí? Y se cuenta que había una guerra en ese momento y debido a ese eclipse, ¿sí? Que estamos viendo ahora, se paralizó la guerra y las personas que estaban en conflicto de repente reflexionaron y se dieron cuenta de que lo mejor no era hacer eso. Bueno, ahora pasemos a la siguiente parte. Ahora sí ya vamos al último tema, que es la herencia y el héroe. Pues, ¿qué vemos en Tales? Vemos que hay un surgimiento de actitudes, ¿no? Respecto a lo que va a ser más adelante la filosofía. Una actitud holística que viene de este aspecto místico que tiene él, de incorporar la realidad dentro de sí. Un aspecto racional que habla del logos naturalista, que se dedicó a investigar la naturaleza. Una actitud crítica, en esta crítica nos referimos al término griego kriné, que quiere decir reflexionar, que quiere decir tener un juicio, ¿no? Y esto viene de su faceta de sabio. Y también crítica porque en los que lo siguieron a él, como Anaximandro y Anaxímenes, no se encuentra pues que ellos se hayan peleado, ¿no? Por decir yo tengo la verdad, ¿sí? Y por último, el arjé, que es la parte más radical. Ahora, las disciplinas en las cuales actualmente se le hace un homenaje a Tales, por decirlo así, son las matemáticas, se reconocen teoremas, ¿sí? Por ejemplo, en los comentarios Euclides se reconoce eso. En la astronomía, sí hay un cráter que se llama Tales en la Luna actualmente, pero también están las fechas de los eclipses. En la astrología nos conocemos como el punto de Tales, alguien al cual se reconoce como una persona que tiene esa capacidad para mediar, ¿no? Un diplomático. Y finalmente en la geografía, pues y acá sí un poco más de suspicacia con él, ¿no? Él habla de los terremotos, la forma en la Tierra. Bueno, en fin, ¿no? Esas son cosas que la geografía ha ido deslindando poco a poco. Ahora, tenemos también algo muy interesante y creo que es algo por la cual también se debe mencionar, ¿no? Su legado, que es lo uno y lo múltiple, ¿sí? Esto de lo uno y lo múltiple, que es un tema esencial en la cultura griega, no solamente es de los milesios, sino también de los órficos. Ellos también trataron el mismo tema, pero desde otro punto de vista. Los órficos trataron ese tema desde un punto de vista religioso. En cambio, los milesios lo trataron desde un punto de vista más racional, ¿sí? Más lógico. ¿Sí? Y acá tenemos bueno, lo que dice Finkelberg, ¿no? Que para los órficos había un panteísmo cosmogónico, en cambio para los milesios un panteísmo teogónico para los órficos y cosmogónico para los milesios, ¿sí? Ellos hablaron en conceptos, ellos hablaron en términos de deidades, ¿sí? Y ya por último, la parte de héroe, ¿sí? Bueno, si hablamos de héroes griegos, hay una categoría que son los héroes homéricos, pero también tenemos a los héroes que son fundadores de ciudades. Estos son los herostictés, ¿sí? Y esta fascinación por los héroes viene desde el culto de los antepasados, ¿sí? Si recordamos, cada ciudad griega siempre que es fundada por un héroe. Es decir, el héroe le da la legitimidad a una ciudad. Ahora, ¿pero por qué es importante un héroe? Bueno, es importante porque el héroe tiene un móvil ético que no solamente
le implica a él, sino también a toda su comunidad. Es un ser humano excepcional, es alguien que transgrede, ¿sí? Es alguien que incluso podemos sentir compasión por él, pero también admiración. ¿Sí? El héroe es la virtud máxima, por así decirlo, del ser humano, ¿verdad? Y ahora un descubrimiento interesante que ha hecho Gerda, Alexander Gerda, es que actualmente en Mileto, sí, él está investigando dónde puede estar la tumba de Tales, y él ha descubierto con los textos, ¿sí? Empezando por Plutarco, que la antigüedad griega lo ha reconocido a Tales como un héroe, ¿sí? Como un héroe. Por eso está también esta referencia que ven acá, ¿no? De Diógenes Laercio, ¿sí? Es decir, Tales es muchas cosas, a ver, perdón, pero también es un héroe. ¿Y este héroe qué significa? Pues que él tiene una importancia especial, porque es un héroe tités, tiene una importancia especial en Mileto. Él es quien le ha dado una segunda vida, por así decirlo, a Mileto, en el plano cultural. ¿Ya? Bueno, y por último, ya relacionando estos temas, ¿no? Del amor y del héroe, ¿no? Que es nuestro tema principal, tomamos como referencia al Crátilo, ahí acá Platón definitivamente hace una referencia a él, y más de él tomamos esa idea, ¿no? Pero también vemos que no solamente es un juego de palabras, sino que también es algo que se ha dado en la historia, ¿no? Tal es un ser erótico, pero también es un ser heroico. ¿Sí? Es una figura mítica, pero también histórica. ¿Sí? A él se le atribuyen muchas cosas, quizás no las ha hecho todas, ¿sí? Pero él pudo haberlos hecho, pudo haberlo hecho. Por eso decimos que lo grande se engrandece. Y por último, todos siempre se han asombrado de la capacidad que ha tenido, ¿no? Él es un ser superior, o en griego como se dice, perizos, tiene múltiples facetas, y pues hay un inicio y fin en Eros, ¿no? Tiene un vigor que es indiscutible. Y bueno, por último, esto es a lo que estamos llegando, ¿no? Que en Tales podemos ver un recorrido que va del amor al heroísmo, ¿no? De Eros a Eros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Pasamos ahora a la intervención del jurado. En primer lugar, tiene la palabra el profesor Gabriel García, jurado asesor. Muchas gracias, Dante. Voy a tratar de ser breve porque tuvimos algunos problemas de conexión y hemos tenido que correr un poquito, así que voy a sintetizar lo que quería exponer, ¿no? En primer lugar, quiero resaltar las virtudes del trabajo de Max Espíritu, luego hacer un par de acotaciones muy breves sobre algunos desacuerdos que hemos tenido sobre las cuestiones etimológicas, que no está mal mencionarlo porque las hemos discutido, y finalmente alguna indicación sobre dónde me parece que podría haber debilidades en el trabajo y que debería en una futura investigación mejorarse, porque me parece que esa es la tarea también de una tesis de licenciatura, ¿no? Establecer líneas de investigación posteriores. Entonces yo encuentro que las principales virtudes, me van a disculpar, están en la forma como se cumplen dos objetivos que atraviesan la tesis, que son una comprensión de los filósofos presocráticos que va por la línea de la tradición nietzscheana de los filósofos preplatónicos, es decir, que trata de plantearlos como personajes que no necesariamente tenían las intenciones que los filósofos académicos y posacadémicos, Platón, Aristóteles y los demás, planteaban, y que en ese sentido abordarlos, puede ser legítimo abordarlos planteando su filosofía desde una perspectiva distinta, que en la sugerencia de Nietzsche implicaba una especie de unidad entre lo teórico y lo práctico. Y entonces he visto que el trabajo de Max Espíritu va por esa línea, recoge la bibliografía que es pertinente para esa aproximación, como Colli, entre otros, y trata de construir una imagen del filósofo, eh, digamos, presocrático, donde hay una preocupación por una sabiduría concreta, donde se conciba los seres o taonta como la multiplicidad inmediata de la experiencia, entre otras virtudes de este tipo de enfoque, ¿no? Y el resultado más importante de ese tipo de aproximación es pues la recuperación de un concepto de Arge que se independice de la tesis de aristotélica de la causa material. Entonces, esto no es una tesis que se puede defender como necesaria o demostrable, ¿no? Que en Tales y en los filósofos preplatónicos o presocráticos haya una concepción de Arge distinta de la que plantea o les atribuye Aristóteles, después es algo que se puede considerar relativamente evidente, pero lo difícil es reconstruirla,
Y entonces el enfoque de Max Espíritu me parece a la vez creativo y fundamentado. Se refiere a las creencias mitológicas, religiosas del Mediterráneo, a la función que tiene el agua en otras creencias, pero tampoco tiene miedo de apelar, por ejemplo, a la concepción de la naturaleza en Goethe, y hace un uso que, si bien parece una licencia, puede ser interesante, de la imagen arquetipo o la imagen arquetípica de Jung. Entonces, es una manera de tratar de enfocar el tema sin reducir el principio a una materia privada, digamos, en una posición pasiva. Y ese es el primer punto en el que me parece que vale la pena resaltar el trabajo de Max Espíritu. El segundo punto, que es un poco más cuestionable y no se puede, digamos, fundamentar de una manera tan sólida como el otro, eh, sin embargo, logra plantearse de manera razonable, que es la imagen de Tales como el filósofo. O sea, digamos, Max Espíritu también se inscribe en esta visión de Tales como la figura del filósofo. Trata de referirse a los fragmentos y a la doxografía relativa a Tales de una manera razonable, evitando creer 100% en la doxografía, pero tratando de rescatar qué imagen del filósofo se ha querido construir o se ha querido resaltar a través de esa doxografía. Y entonces logra plantear una imagen razonable, que es lo que me parece que es hasta donde se puede llegar en este tipo de personajes de los cuales no tenemos mucha noticia. Y entonces eso también me parece un logro importante de la tesis. ¿Por qué Tales encarna la imagen del sabio, ¿no? Y qué función tiene esa imagen, o cómo opera esa imagen en el mundo antiguo. Esas son las dos principales virtudes. Desde el punto de vista del trabajo académico, también me parece que siempre se ha apelado a fuentes, que siempre se ha tratado de discutirlas o evaluarlas. Es decir, el trabajo plantea siempre una perspectiva académica. Respecto de los términos de las innovaciones lingüísticas, hemos tenido ya nuestro debate sobre erosofía. A mí me parece que la raíz del término, o digamos que se debe usar o bien la raíz del sustantivo erot, y por lo tanto erotosofía, o la raíz del verbo erao, y entonces erosofía con omega. Veo en la diapositiva que aparece con omega, pero tuvimos bastante tiempo, cierta discusión sobre ese punto, que no está mal discutir sobre etimología si es que alguien las va a plantear, y es un placer que uno no debe dejar de lado. Respecto de endóstasis, que también se sugiere posteriormente, no tengo ningún reparo desde el punto de vista etimológico, pero sí es algo que hay que plantearse si se puede hablar de éxtasis y de endóstasis en estos filósofos presocráticos, porque, eh, digamos, la diferencia entre interioridad y exterioridad es difícil de rastrear en este momento de la filosofía. Entonces, es sugerente, pero hay que tener ahí algo de, digamos, hay que tomarlo con pinza. Y luego, la crítica que me parece que sí debo plantear es, digamos, algo que en realidad en una tesis de licenciatura puede suceder, y por eso es que no la he criticado durante el trabajo. Y me parece bien que se haga ese tipo de sugerencias, pero que sí es necesario indicar que les falta mayor trabajo, ¿no? Que es esta visión global de la filosofía que por momentos se ha desbordado en la tesis sobre el origen, digamos, primario, de unidad primaria, en una especie de visión agrícola de la divinidad, que pasa por una divinidad femenina unitaria, que luego pasa por una especie de eros masculino diferenciador, y una proyección ya hacia el futuro de la filosofía como la necesidad de recuperar esa especie de unidad. Eh, Porque es algo muy difícil de sostener, porque requiere más fuentes, no está mal atreverse, pero requiere más fuentes, y porque esa dinámica de unidad, multiplicidad y regreso a la unidad está presente en varios momentos en la tradición filosófica, ¿no? Tanto anterior a Platón como con claridad en Plotino,
en la filosofía medieval, y entonces es difícil construir una visión global de la filosofía desde esa perspectiva, ¿no? No, esas son las cuestiones que quería yo resaltar y quisiera, bueno, terminar aquí y dar paso a los comentarios de los lectores. Muy bien, ¿algún comentario por parte de Max Espíritu? Bueno, sí, profesor Gabriel, muchas gracias. Envío a la profesora Gisper también, muchas gracias. Ese término de endóstasis ha sido conversado con ella, la verdad. También hemos tenido unas cuantas discusiones al respecto. Y sí, efectivamente, esta éxtasis y endóstasis, que lo planteó en el capítulo del sabio místico, tiene esa intención de completar una figura y no solamente verlo desde un plano, ¿no? Así que esa es la intención. Y por último, la última crítica de la unidad primaria, ¿no? Unidad femenina, pues es un rastreo arqueológico y mitológico que efectivamente tiene bastante tiene que fundamentarse bien, ¿no? Porque hay bastantes arqueólogos ahora que están diciendo que efectivamente no es así, ¿no? Que no hay una figura femenina al inicio de la humanidad, sino que puede haber quizás una figura neutra, ¿no? O una figura quizás masculina y femenina. Sí que también sí considero que es algo que debe revisarse, ¿no? Pero por ahora los datos que se tienen ahora me permite decir al menos que hay un indicio de ello, ¿sí? Hay un indicio de ello. Bueno, nada más. Bien, pasamos a la intervención del profesor Fernando Muñoz, que es jurado informante. Profesor, no se le escucha, disculpe. No se le escucha, profesor Muñoz. Ya. Buenas tardes con todos ustedes. Buenas tardes, profesora Gisper, guste verla. Tiene acá a Max, que ha sabido sacar provecho de sus lecciones, porque a mí me parece que el trabajo de Max es de un joven, pero que muestra mucha madurez en el manejo de las fuentes de las que se ha valido para hacer esta interpretación de el primer llamado filósofo en la historia de la filosofía. Y el mayor logro en su trabajo, me parece, y bien atrevido, es este del que están hablando justamente el asesor Gabriel, que han tenido intercambios con Mas y con la profesora Gisper, es cuando él señala que Tales, hijo ilustre de Mileto, siguiendo la traducción de Herda, y él añade algo más, habría sido sacrificado, entregado a Sofía, en reconocimiento a su valía como ciudadano y filósofo, que expresa la valoración ancestral a la diosa mujer, la eterna Sofía. Afirmación a la que llega por el conocimiento que tiene con respecto a la fémina y diosa ancestral que él ha destacado, y la relación que ha hecho con este primer filósofo científico que jamás dejó la postura místico-religiosa, como bien destaca a lo largo del segundo capítulo de su escrito. Y sobre esa idea, no sé si podrías ampliar un poco, Max, puesto que en tu exposición ha sido un poquito apurado por el problema del tiempo, ¿no? Pero si podrías ampliar un poco más esta relación con la diosa mujer, que es un filón de investigación sumamente interesante que estás presentando. Esa sería la primera pregunta, la primera observación. Ya, ¿qué tal, profesor Fernando? Saludo. Sí, efectivamente, esta es una interpretación que lo tomo desde Alexander Herda, quien ha hecho los estudios. Él ha estado in situ en Mileto, él ha estado investigando dónde puede estar la tumba de Tales, ¿no? Y él se ha basado en Plutarco y, en fin, en otros fragmentos que he encontrado por ahí, para decir, está posiblemente en este lugar, ¿no? Y él retoma algo que está en Diógenes Laercio, que todos seguramente acá lo hemos revisado alguna vez, ¿no? Pero en la traducción es donde está quizás el mayor logro que he podido sacar de Herda. La usual traducción dice, ¿no?, que Mileto dedica a Tales, ¿no?, por su sabiduría. Pero él, utilizando términos griegos, dice, no es que lo dedique por su sabiduría, sino lo dedica hacia Sofía. Y entonces él dice, y acá tenemos un indicio de que Tales es reconocido no solamente como un ser, pues, que ha sido una persona, un sabio, sino que también es un héroe. Porque una ciudad antigua, cuando dedica a alguien hacia la divinidad, dedica lo mejor que tiene. Y ese lo mejor
En el caso de Mileto ha sido pues Tales, ¿no? Tales que ha sido, pues, por quien conocemos todos Miletos, ¿no? Porque Anaximandro es bien, pero el primero quien ha dado esa valía a Mileto es Tales. Y quizás por eso también ha sido tan reconocido a lo largo de 2600 años hasta ahora. Entonces creo que es la ciudad, ¿no? La ciudad, el conjunto, la comunidad, quien ha hecho de Tales pues, este ser, pues, que ahora, este erósofo del que ahora estamos hablando, ¿no? Un ser muy variado, muy complejo, con múltiples capacidades, y ellos cuando quisieron dedicar pues a la diosa sabiduría, a lo mejor que tenían, no tuvieron mejor elección que elegir al sabio, ¿no? Al primero de los 7 sabios. Bien. Ahora, una segunda pregunta, observación, sería esta también bastante atrevida por tu parte, cuando consideras que Tales, como sabio político, efectivamente siempre estuvo presente en su colectivo y no a la manera de un performance, como señala Engels, cosa que está de moda hoy en día, muy de moda y muy de moda entre los jóvenes. Sobre eso quisiera que amplíes y además otra cosa, ¿no? Cuando señalas que los sabios sobresalen por sus relaciones cordiales y en ningún momento recalcas que eso se debería a que no disputan en torno a cuestiones abstractas. Porque es más fácil que haya relaciones cordiales entre políticos, hombres saludables, hombres mesurados, y más difícil que haya relaciones cordiales entre aquellos que se consideran filósofos, indagadores sobre la verdad. Me gustaría que amplíe sobre eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la parte de performance, bueno, uno entiende ahora performance como una actividad que hace en un determinado momento, ¿no? Dentro de las artes actualmente, y saludos, paso a la escuela de arte del Q, que también está por aquí presente, uno entiende el performance como alguien, por ejemplo, que hace una actividad y simplemente la deja ahí, ¿no? Usualmente se graba, se toma foto, en fin, pero nada más. Es decir, es una actuación que se hace en el momento. Pero estos sabios definitivamente no creo que ellos hayan actuado como sabios, ¿no? Ellos tenían esa perspectiva de sabiduría y eso era lo que les hacía reconocible. Es decir, en términos más modernos, ellos no eran poseros, ¿sí? Ellos no simplemente decían, bueno, yo voy a hacer esto ahora porque quiero que todos me reconozcan y todos me vean. No, ellos lo hacían porque es su naturaleza misma. En ese caso, Engels, pues, tratando quizás de encontrar un término que pueda relacionarse ahora con los sabios, usa performance, pero definitivamente no creo que los sabios hayan tenido pues esa actitud, ¿no? De decir, simplemente aparentar sabiduría, sino que también de actuarla, ¿no? Ahora, lo último, efectivamente, como dice García Gual, también los que han investigado a los sabios, entre ellos hay una cordialidad que es difícil de ver en los planos académicos. ¿Y por qué? Porque ellos discuten temas prácticos, esencialmente. Ellos no se creen poseedores de una verdad absoluta o que ellos tienen pues un argumento que es indiscutible. No, ellos dicen, de acuerdo a mi vivencia, yo he entendido que la vida es esto y la vida para mi conjunto también debería ser esto. Y entre ellos se ponen de acuerdo, se intercambian cartas, conversan y dicen, efectivamente, también yo mismo he descubierto por mi misma experiencia vital que así es. Entonces, como cada quien apela a la experiencia que tiene y encuentra un acuerdo con ellos, pues no pueden discutir de algo que ellos viven, de algo de que ellos saben, ¿no? Por experiencia práctica. En cambio, en lo que es el plano abstracto, pues es distinto, ¿no? Ahí uno tiene preferencias por algún otro tipo de pensamiento, y cuando estas preferencias son muy radicales, ya no puede haber, pues, un tipo de coinonía, ¿no? Eso es lo que señalaría al respecto. Y una tercera, si me permite, Dante, ¿puedo? Sí, profesor Muñoz, síganos. La tercera y última, ¿no? Para no tomar más tiempo. Como filósofo y científico místico, queda muy claro. Incluso también te das el gusto de discrepar, ¿no? Y duramente, dice, a partir de mi trabajo, que ya no se diga que Tales dice que el agua es el principio, Gidor, sino lo hídrico. Cuando leí tu trabajo, me cayó como cachetada, ¿no? Entonces voy a tener que corregir mi versión cuando enseñe el curso de filosofía antigua. Caramba, este joven ya, muy bien, ¿no? Me reí un buen rato, muy bien, perfecto. Ya, queda muy claro eso. Eso es discutible, ¿no? Eso va a quedar siempre, como dice el profesor Gabriel, nunca va a haber un acuerdo pleno de si está bien o no el término, porque además, ¿quién sabe lo que quería decir exactamente Tales? Perfecto, pero que queda claro que hay un filósofo
padre de la ciencia, una ciencia que no deja de respetar lo misterioso, lo místico. Hoy día eso se llama, recuerda con Lovelock, Wilson, que se están peleando entre ellos, se llama conciliencia. Pero en ningún momento te pronuncias, así eso demostraría más bien que entre los primeros filósofos no hay teología, como sostiene el célebre Jäger en su libro La teología en los primeros filósofos griegos. Es algo que yo sostengo oralmente y también ya lo he escrito, lo he publicado, ¿no? Que ahí Jäger se equivoca y con tu trabajo justamente se prueba eso, aunque tú no has querido abordar esa discrepancia, probablemente para no enfrentarte al sabio alemán y además así entrar a Alemania sin ningún problema, que pronto vas a llegar. A ver, ¿qué cosa es lo que me comentas? Bueno, primero lo del término neutro. No quiere pelear, no vaya a ser que se enteren y lo regresen, caramba. Bueno, lo primero, el término neutro, pues efectivamente en griego el agua es togidor, ¿no? Y el to, bueno, todos sabemos es neutro. Entonces, para hacer esa semejanza a nuestro español, bueno, tenemos términos como, por ejemplo, la hidráulica, ¿no? Tenemos ingeniería hidráulica en nuestro español. ¿Y por qué no tener un término, por ejemplo, lo hídrico? ¿No? Simplemente, si ya está en nuestro idioma, pues esto lo quiero simplemente fundamental porque ya está en nuestro idioma, no es que esté inventando algo. Simplemente estoy dando a conocer que podría llamarse así también. Y en este caso, ¿para qué? Pues para que uno que está empezando en filosofía no dice que primero dijo agua, ¿no? Como que es algo absurdo, ¿no? ¿Cómo el agua va a ser el origen de todo? Uno piensa en el agua que está tomando, en fin, y no, pues no es así, ¿no? Desde un punto de vista más abstracto y conceptual, no es un agua material, sino es una manera en cómo entender las cosas, es un símbolo, y por eso he preferido eso. Ahora, el término de la conciliencia, como usted menciona, pues sí, no lo he tomado porque son disputas de la modernidad, ¿no? Yo estoy en el plano más del ciclo antes de Cristo, en el plano antiguo, y pues ahí esas discusiones no tienen cabida, pero efectivamente, actualmente, si uno quiere recuperar esa primera inspiración que han tenido la naturaleza, los científicos, no solamente ver algo, bueno, algo material y científico, sino también como verlo algo más simbólico, incluso espiritual, creo que sí sería necesario, ¿no? Resaltar, ¿no? Que el primer llamado filósofo también tiene un aspecto profundamente espiritual. Y la referencia a Jäger no se quiere pronunciar, mira. Bueno, Jäger tiene una formación teológica que es, y también, ¿no? Él mismo lo dice en ese libro, él dice que de sus estudios en la teología, él ha descubierto, ¿no? Que, en fin, en los primeros filósofos griegos hay una referencia a lo divino. Y efectivamente hay una referencia a lo divino, y quizás acá viene este tema que usted me está preguntando, porque sí está el término, está el toteion, pero el término no es que se refiere a algún tipo de divinidad, ¿no? Como también por ahí lo dice Guthrie, ¿no? Dios dentro del mundo griego no es un sustantivo, sino más bien es un adjetivo, ¿no? O sea, esto es divino, no es que esto es netamente un Dios, sino que esto tiene esta cualidad de ser divino. Entonces, yo también veo eso. Quizás el término puede ser discutible, pero efectivamente la palabra, si queremos llegar así al plano filológico, la palabra está, ¿no? O sea, la palabra está. Eso es lo que quiero resaltar. Ahora, cómo lo entendamos, ya eso ya viene pues, a interpretaciones, no a hermenéutica. ¿Sí? Qué cuidadoso, chao. Bien. Muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora a la intervención del profesor Miguel Polo como jurado informante. Reitero mi saludo a los colegas y especialmente a la profesora, la doctora Gisper. Un gusto de verla después de algunos meses. También empiezo por las felicitaciones. Como sabe Max, que ya lo hemos conversado, es una muy buena tesis. Está bien escrita, las fuentes, ni dudar. Además tiene un recargado lenguaje simbólico y a lo cual acompaña imágenes no muy típicas de tesis de filosofía. Pensé que era demasiada, por eso le dije recorta las imágenes, pero bueno, ha sido decisión suya. Y también por arriesgarse a proponer algo, ¿no? Creo que eso es bueno. Y con cierta fundamentación, creo que eso es bueno para nuestra escuela, ¿no?
Sin embargo, yo tendría 2 o 3 preguntas, ¿no? 2 de la tesis y una que ha salido ahora en la conversación, ¿no? La primera es que todavía no me llega a convencer el de por qué pasar de erosofía a filosofía, o de filosofía a erosofía, ¿no? Porque eso hubiera más bien llevado primero a criticar por qué estuvo errado colocar filosofía, es decir, por qué estuvo errado filía y filos. ¿Qué hay en ese término que no logra satisfacer pues, las expectativas del tesista, ¿no? Pero claro, no hubo eso, de frente te pasaste a Eros, entonces ahí dejó un vacío de no dar una razón suficiente de por qué pasar. Se pasa algo cuando no está funcionando algo, ¿no? Y había que ver que este término que compone nuestra disciplina, filosofía, ya no funciona, ya está errado, o etcétera, de apreciaciones que debió darse. La segunda tiene que ser, es sobre erosofía. Me extraña todavía el término, porque si la apuesta es por la sabiduría, ni siquiera es por la sabiduría, es la sabiduría misma, entonces ni siquiera debe haber filósofos, sino sabios. Entonces la idea es ser sabio, no ser filósofo. Ni siquiera un erósofo, sino ser sabio. Y entonces, porque, no entiendo este juego de lo sabio y la sabiduría y la filosofía o filosofía, ¿no? Entonces apostemos a ser sabios y no filósofos o erósofos, o apostemos por la sabiduría, ¿no? Todavía ahí eso no me cuadra bien en el trabajo. Y lo último, ya no entendí bien el tema de, dices en la respuesta que el agua es más bien un símbolo. ¿Quiere decir entonces que la ciencia de cuál estamos hablando en ese tiempo es simbólica? Ya. Bien, te dejo esas inquietudes. Profesor, muchas gracias por las preguntas. Siempre son necesarios clarificarlas. Claro, usted me dice, ¿por qué la filosofía no funciona? Bueno, lo mencioné ligeramente cuando hablé de Platón, pero antes, y la primera referencia que tenemos, es en Diógenes Laercio, cuando por primera vez aparece ese término ahí, y dicen que es por Pitágoras, porque Pitágoras estaba en una competición, ¿no? Y de repente un rey le pregunta, ¿y tú qué eres? ¿No? Y él dice, bueno, acá hay gente que se dedica a las matemáticas, gente que son atletas, pero ¿tú qué eres? Y él dice, yo amo a la sabiduría, ¿no? Y él usa el término filosofía. Pero recordemos, Pitágoras tiene una comunidad, pues una comunidad que se ha alejado de la polis, tiene una comunidad filial, ahí todos son hermanos y tienen un carácter marcadamente apolíneo. Es decir, este término filosofía, y del cual ya Platón va a tomar y ya decir que no hay ninguna diferencia entre eros y filos, pues tiene esa tendencia, ¿no? Esa tendencia pitagórica, por así decirlo, que tiene más que ver con una comunidad de hermanos, ¿sí? Que aman en conjunto a la sabiduría. Pero yo estoy reclamando más bien antes de ello, ¿no? Porque Pitágoras es posterior a Tales, incluso se dice que fue su discípulo. Antes estoy reclamando un término que muestre esa capacidad pletórica que ha tenido una persona para dedicarse a investigar todo lo que ha hecho este señor en vida, ¿no? Entonces estoy reclamando un amor más primigenio, más primario, más erótico, un amor erótico y no tan filial. Ese es el reclamo que hago cuando estudio a los primeros filósofos, ¿no? Ahora, usted me dice que la apuesta, pues, ya no debería ser para que sea filósofo, sino sabio. Bueno, efectivamente, la sabiduría es algo que está en todas las culturas, ¿no? Pero lo que en Grecia se diferencia, y es por el uso de logos, es que ellos tratan de alcanzar a esto sabio a través, ¿no? de su razón. Y cuando uno necesariamente capta algo a través de la razón, esto se vuelve abstracto, esto se vuelve algo conceptual. Entonces uno, si quiere entender, ¿no? la realidad de un término abstracto, ya deja de ser sabio y simplemente se va por captar esto que está ahí. ¿Cómo lo capto? Lo capto con esa disposición que tengo, con ese deseo por eso, ¿no? Y entonces, por eso que está ahí. Entonces, por eso reclamo el término también erosofía en sentido de un amor pasional, no un amor simplemente civilizado, un amor así
de coinonía, sino también un amor que sea más intenso, ¿no? Y bueno, y lo último, me dice el agua como símbolo, y si la ciencia es simbólica, pues en el término antiguo, la ciencia, también conocida como episteme, pues era algo distinto de lo que ahora es. Simplemente para hacer un recorrido de atrás hacia adelante, ahora tenemos a la ciencia que ha sido inaugurada, pues, por los físicos ya conocidos, ¿no? Galileo, Newton, en fin. Pero recordemos que incluso antes de ellos, en la etapa medieval, esta ciencia que conocemos era la alquimia. Y la alquimia, pues, no es algo que sí que sea netamente matemático, científico, sino también había aspectos espirituales. Y pues la alquimia viene posterior a lo que es los estudios de la naturaleza que hicieron los sabios, ¿no? Incluso tenemos dentro de los mismos presocráticos tenemos a Empédocles quizás, ¿no? Que él se considera como un mago, en fin. O sea, hay aspectos extáticos dentro de la ciencia antigua. Eso es lo que he querido mencionar. Y si la ciencia es simbólica, pues diría que en ese entonces no era algo que podríamos llamarlo ciencia, sino más bien era un estudio de la naturaleza, ¿no? Por eso ellos también se llamaron los físicos. Y bueno, y para entender la naturaleza, ellos no lo entendieron simplemente con términos matemáticos, sino también desde una perspectiva más espiritual, si es que cabe el término decirlo. Eso es lo que podría responder a su pregunta, profesor. ¿Alguna intervención más del profesor Miguel Polo? Bueno, en mi calidad de asesor quisiera hacer también alguna intervención. En primer lugar, agradecer la presencia acá también de la profesora Gispert. En parte, si estamos hablando de estas cosas y sustentando esta tesis es gracias a la profesora Gispert, a quien siempre reconocemos. Ahora, con respecto a la tesis, coincido con los logros que han señalado los profesores, los colegas. Yo quisiera hacer un par de observaciones formales y un par de preguntas, ya muy breves. No lo escucho, profesor Dante, disculpe. Profesor Dante. Ya, ahora sí. Ya. Después de celebrar la presencia de la profesora Gispert, quisiera hacer un par de observaciones formales y un par de contenido. Con respecto a las formales es respecto al título. ¿Ya? Al título, yo sugeriría que primero vaya en español y entre paréntesis en griego, ¿ya? Pensando más en que va dirigida a que lo lean mortales y no los héroes. ¿Ya? Sugeriría invertir, es una cuestión muy... Y luego en la página 114, ahí empieza un capítulo sobre el pantapleretheón. Ese theón debe llevar un acento circunflejo, ¿ya? Y no agudo. Ya en varios pasajes está como agudo. En todo caso, habría que revisar eso. Ya, eso con respecto a las cuestiones más formales, que desde luego no desmerecen de ninguna manera la tesis. Y con respecto ya a los temas, ¿ya? Sí, también me ha llamado mucho la atención esto de filosofía y erosofía o erotosofía. La idea que sostienes es que una erosofía, en cuanto apela a eros, tiene un sentido más intenso, mucho más erótico, más fuerte, que filosofía, que en cuanto a filos, tiene uno más de conciliación, más filial. Ya, eso si vamos, digamos, a los términos, pero me pregunto si ir solamente a los términos sería como un momento del problema, porque luego cuando la filosofía, con el nombre de filosofía, se desarrolla a lo largo de su tradición, también toma en cuenta a su manera esa forma más erótica, más intensa, más pletórica. Entonces, me pregunto si eso solamente queda en una cuestión filológica del inicio de la filosofía, ¿no? O si puede valer también para hacer alguna distinción ahora, porque en este momento, cuando tú dices todo eso de la erotosofía, es también la filosofía tal como la han desarrollado otros autores. No solo la Apolino, sino también lo más trágico, lo más dionisíaco, pienso en Nietzsche, pienso en Cioran, en Heidegger, en fin. Entonces me pregunto si solamente queda una cuestión de términos, porque conceptualmente todo lo que estaría diríamos, en erotosofía, estaría en algún sentido en filosofía. Ya, ese es un primer punto. Y el segundo es sobre el tránsito mismo que despliega la tesis, ¿no? Del eros al héroe.
Me parece que se podría quizás trabajar un poco mejor ese tránsito, porque por momentos da la impresión de que sería un tránsito poco conceptual. Es decir, del Eros y de repente aparece el héroe como un fundador, como un héroe cultural, ¿ya? Pero da la impresión de que de lo más abstracto llegaríamos a lo más cívico, a lo más comunitario, pero habría que ver si Eros es más fuerte, o sea, es fundador, pero no solamente de ciudad, sino es fundador del sentido mismo de la existencia. O que Eros no solamente tiene, de Eros cuando se convierte en un héroe, no solamente es un héroe cultural, sino es lo que actúa heroicamente en la vida. Es decir, por momentos me da la impresión de que ese tránsito de Eros a héroe es un poco exterior y faltaría trabajarle un nivel más conceptual, de modo que el héroe no solamente tenga ese sentido cívico, cultural, sino tenga el sentido del papel heroico que juega en la existencia. En fin, solamente esas dos observaciones. Gracias. Muchas gracias, Cerrante. Efectivamente, ha habido un desliz ahí en lo que es poner el acento circunflejo, ya lo iré corrigiendo. Ahora, sí, en la página 30, sí, en la nota a pie número 7, digo, ¿no? Y acá tengo la tesis paralela, dice, el atrevimiento es grande, pero con la palabra filosofía tratamos de mentar a toda la tradición que hasta ahora lleve su nombre. Reconocemos, sin embargo, que ha habido filósofos que han seguido a pie de la letra la definición de erósofo que hemos construido. Sí, es más, yo inicio señalando a Schopenhauer, ¿no? Quien dice, qué raro que los filósofos no se hayan preguntado por el amor, siendo el amor lo que está dentro del mismo término de lo que supuestamente estamos haciendo, ¿no? Que es el amor a la Sofía. Y pues sí, efectivamente han habido, y hay y habrá todavía personas que ven a la sabiduría con una intensidad, pues, una gran intensidad, por así decirlo, ¿no? Pero también debemos reconocer que en la modernidad, quizás, y en esto va más que todo el término, no tanto para corregir a los antiguos, sino a los modernos, que en la modernidad, pues, uno puede decir, ¿no? Que P entonces Q y ya es filósofo también. O sea, también la lógica ya se toma como un aspecto de, o la epistemología netamente, es también tomada como filosofía, pero eso, ¿qué implicancia tiene para la vida de una persona? Quizás, ¿no? O sea, yo puedo saber mucho de cómo desarrollar una teoría, en fin, pero eso no me afecta. En cambio, lo otro sí me afecta, me impele, me conversa conmigo mismo y me hace reflexionar. Entonces va en eso, ¿no? Va en ese sentido de querer relacionar el discurso con el modo de vida. Más que todo va para eso del término, y efectivamente no puede reducir solamente a los antiguos, sino que también pues podemos también tomarlo como una referencia a aquellos que en vida demuestran, ¿no? Que una coherencia así, incluso podemos decirle espantosa que tienen, ¿no? Entre su modo de actuar y lo que ellos dicen. Y ahora el tránsito de Eros a héroe, pues sí, como dije, esta referencia la tomo del Crátilo, que está en Platón, ¿no? Él dice, bueno, los héroes, ¿no? Tienen el Eros, que es de una mortal y un dios, y en fin. Ahora, yo para rastrear al héroe y no irme por ese concepto que lo tomo de Platón, lo he rastreado desde un punto de vista arqueológico hasta ahorita, a un punto de vista que está en las fuentes, y desde ahí puedo darme el permiso para decir que sí, tal es ser un héroe. Ahora, verlo de un tema desde un punto de vista más conceptual, ¿no? Como un héroe, como un fundador, como un tictés que no solamente funda una ciudad, sino que también funda toda una manera de ver las cosas, efectivamente se puede hacer, pero eso ya es un plano más conceptual al cual todavía no me he abocado del todo, ¿no? Y bueno, la referencia que hago del héroe también tiene este sentido de que la comunidad es aquel quien te da ese papel, o sea, no es uno mismo, no es que tal vez diga yo soy un héroe, o en fin, cualquiera diga yo soy un héroe, no, sino que es la comunidad la que hace eso, ¿no? Entonces eso también tiene un valor importante, creo, porque ya se escapa el individuo a solamente yo y mi individualidad y todo lo que puedo pensar que soy o sobre las cosas, sino que también cómo es que se recepciona y cómo es que esta comunidad también lo entiende, ¿no? Entonces, más que todo el papel del héroe va en eso, va en ese sentido de armonizar al individuo con su comunidad. Muy bien, ¿alguna otra intervención por parte del jurado? Sí, yo quisiera una más. Profesor Muñoz, sí. Sí, con respecto a la segunda pregunta que hizo Miguel, lo de la ciencia. Si la ciencia es una representación que el filósofo hace, ¿no? De la realidad, de la naturaleza, y
al final se ve obligado a hacer metáforas, símbolos, pero símbolos que se distinguen del poeta porque ya surgen de su propia razón. En ese aspecto se reconoce que los griegos son los iniciadores de la filosofía, iniciadores de la ciencia. Mi pregunta es, ¿la ciencia contemporánea mantiene ese hilo conductor de ser también representación de la realidad, haciendo metáforas, símbolos? ¿Y en qué se distinguiría entonces la ciencia antigua, creada por los griegos, de la moderna contemporánea, esta que se inicia en principio del siglo XVII? Ok, muchas gracias. Efectivamente, la ciencia contemporánea, si queremos verlo desde un plano de vista lógico, también usa símbolos, ¿no? Usa símbolos para identificar los elementos de la naturaleza, por ejemplo, tiene su tabla periódica y otras cosas más. También usan símbolos. Pero la diferencia con los antiguos griegos está en quizás la meta a la cual se dirigen. Para los antiguos griegos había una armonía, ellos entendían a la ciencia como parte, ¿no?, del ser humano, como una armonía con la naturaleza, no para manejarla, no para transformarla, sino más bien para vivir mejor con ella, ¿no? Por eso también hablo de una ética dentro de estos filósofos de Mileto. Pero la ciencia moderna, eso poco o nada le importa, ¿no? Más bien se desvive por darnos las mejores herramientas quizás para llevar una vida mejor, pero se fija mucho en el individuo, pero no tanto en cómo afectamos a la naturaleza con estos avances, ¿no? Por eso también está la crítica que hace Goethe, ¿no? Goethe dice, bueno, tú, hombre, tú quieres crear todo, ¿no? Has creado el homúnculo, que es una especie de hombre pequeño, una probeta, pero este ser nunca va a tener vida porque tú le das, sino que siempre va a ser la naturaleza la que le va a dar ese sustento, esa legitimidad. Entonces diría que es eso, ¿no? En ese plano. La naturaleza para los antiguos era un ser divino al cual había que respetar. En cambio, la modernidad, eso puede deslindarse, ¿no? Y hay muchos ejemplos, no estoy aquí para dar a todos lo que hay, pero sí hay muchos ejemplos en los cuales pues simplemente no importa, ¿no? No importa que la Tierra se destruya, pero podemos ir al espacio estelar y descubrir más planetas también. Perfecto, Max. Gracias, Max. Perfecto. ¿Algún otro comentario por parte del jurado? Si no hay comentarios, entonces aquí terminamos esta primera parte. Vamos a pasar a la deliberación del jurado. Pediríamos a Max y a los demás, las demás personas que se han conectado, que por favor se retiren un momento. Bueno, reunido el jurado en sesión virtual el día jueves 26 de noviembre, jurado integrado por profesor Dante Dávila Morey, presidente, profesor Gabriel García, asesor, profesor Miguel Polo, informante, y profesor Fernando Muñoz, informante, para calificar la sustentación de la tesis titulada Tales un recorrido del amor al heroísmo, presentada por el bachiller Joseph Max Espíritu Ventosía, para optar por el título de licenciado en filosofía. Después de la exposición del tesista, la lectura de sus conclusiones y absueltas las preguntas formuladas por el jurado deliberó y acordó adjudicar un sobresaliente con nota 19. Agradecemos a todos. Habiendo sido aprobada la sustentación, entonces el jurado recomendó que la facultad proponga que se le otorgue el título de licenciado en filosofía al bachiller José Max Espíritu Ventosía. Eso sería todo. Muchas gracias. Felicitaciones a Max. Muy bien, Max. Gracias, profesores. Profesora Víctor, ¿qué tal? Muy bien, todos hemos concordado en que es una gran tesis, Max. Te alentamos a seguir con el estudio, con la investigación en esta línea, y todos en realidad estamos muy contentos por ello.